¿Y su sonido qué tal se escucha? Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿No se escucha con rebote o con interferencia de casualidad? No, profe, se escucha súper bien. ¿Está bien? Ah, bueno, yo no me estoy escuchando entonces con rebote. Hacia acá es el problema, había sido. Buenos días, chicos, a los que ya se conectaron y chicas. Más chicas que chicos, creo, ¿verdad? Los varones están calladitos hoy. Espero que ya estén en la parte casi final de los detalles de su trabajito. Está confirmado, como les había dicho, vamos a hacer en el instituto, vamos a encontrarnos en el mismo horario. Vestimenta adecuada, no muy sexy, por favor. La vestimenta casual nomás, ¿ok? O sea, pueden ir deportivos, pero no tan exuberantes, porque no vamos a tener un espacio como tal para hacer, por ejemplo, máquinas y demás, no vamos a tener, es un saloncito pequeño. Lo otro que vamos a confirmar en el grupal es si alguno de los compañeros, creo que uno de los compañeros había dicho que podía llevar eh, un proyector, eso me venía el nombre, para dado caso de que puedan ya preparar su videíto, por ejemplo, del entrenamiento de la sesión del día, sería súper interesante y sería mucho más práctico y ágil. Entonces, mientras van mostrando el video, van explicando nomás ya. ¿Estamos? O si quieren hacer ya la explicación en el video, eso ya depende de ustedes. Recordarles también que van a tener de 10 a 12 minutos por equipo, es lo que nos da el tiempo. Y también hay una cuestión de preguntas y respuestas. Así. ¿Y qué más? ¿Algo más? Hoy es nuestra última clase teórica. Estamos cerrando nuestro curso. Contenta y muy conforme con el grupo que se formó. Son pocos pero exclusivos, entonces, bueno, cualquier duda igual traten ya de consultar este fin de semana, porque ya miércoles creo que ya es última consulta, últimos detalles. Como les dije también a los que ya consultaron, es que se guíen un poquito para el desglose o para clasificar o separar todas las partes por aquella presentación que les dejé, que ahí tienen ejemplos de macro, de meso, de micro y de sesiones de entrenamiento. Con las sesiones no van a tener luego problema. El esquema grande siempre es, porque sí hubo errores también anteriormente de que lo malo es empezar con las sesiones de entrenamiento. Eso es empezar de atrás para adelante. Hay que empezar con el macro, o sea, con la visualización general. ¿Estamos? Espero ver carteles y por supuesto tienen que presentar todo lo que ustedes tengan en grande, lo tienen que tener también en miniatura en la carpetita. ¿Está bien? Y esos detalles nada más. Hoy vamos a hablar de la importancia de la activación muscular en el entrenamiento, que también es una forma de eh, conseguir a través de este sistema o de esta forma de trabajo, se consigue reclutar también mayor cantidad de fibras durante el entrenamiento y de algo no menos importante que para mí es un tema que tanto mujeres como varones tenemos que manejar y es súper interesante el entrenamiento de fuerza en mujeres, refiriéndonos a las etapas o a las fases del ciclo menstrual, ¿sí? Si tienen alguna acotación o lo que sea, ya saben, pueden hablar, opinar, chicos. Las técnicas de activación muscular más conocidas con estas siglas, el MAT, tiene un enfoque distinto a lo que es la técnica tradicional y son relativamente recientes. Nacieron en Estados Unidos en 2001 de la mano de Greg Rothkopf. Tengo algo en la pantalla que no sé si ustedes ven, que seguro ven también. Después de más de 15 años de trabajo e investigación, revolucionó muchos planteamientos relacionados con los desequilibrios musculares y los mecanismos de lesión músculo-articular. Eh, Nuestros colegas y compañeros de equipo y de grupo, acá me van a hacer la corrección necesaria. Los fisios utilizan muchísimo, evidentemente, y van a ver por qué. El principal objetivo de la activación muscular es el equilibrio en el sistema neuromuscular, es decir, la correcta comunicación entre el sistema nervioso central y los músculos. Sus técnicas se basan en identificar, dejen de estar rayando la pantalla, por favor. El que haya tocado el lapicito que borre, por favor.
entre el sistema nervioso central y los músculos. Sus técnicas se basan en identificar y equilibrar los desequilibrios musculares para poder así mejorar y hacer más eficiente la acción muscular. Alguien me rayó. Primero, el valor que el sistema nervioso tiene sobre el control de nuestros músculos, huesos, ligamentos, cápsulas sinoviales, etcétera. O sea, prácticamente todo, ¿verdad? Sabemos que esta es la conexión principal, ¿sí? Este es nuestro centro de comando. Segundo, resaltar la importancia de la adecuada contracción muscular para dotar de estabilidad a nuestras articulaciones, haciendo más eficiente y eficaz el movimiento o el gesto deportivo o cotidiano también, ¿sí? Ante potenciales desequilibrios musculares que ustedes van a ver, y más en el caso de gente que trabaja con fisioterapia, rehabilitación, ¿sí? Readaptación, evidentemente van a haber muchas personas con desequilibrios musculares y eso pasa y se van a notar también en el proceso del entrenamiento, ¿sí? Que difícilmente siempre van a sentir que un lado es más fuerte que otro, o sea, y es esa capacidad muchas veces de concentrar, o van a haber musculaturas más desarrolladas de un lado, si es diestro, si es zurdo, se van a dar cuenta de que hay zonas que están más desarrolladas a nivel, estamos hablando de tono muscular y a nivel también de fuerza, y el gesto, y por supuesto también el rango de movimiento de muchas zonas. Entonces, ante potenciales desequilibrios, en ese caso es que entra esta técnica de activación neuromuscular. Ante potenciales desequilibrios musculares, la mecánica musculoarticular podría quedar afectada, provocando diversos síntomas como el exceso de tensión muscular, disminución del rango de movimiento, dolor y disminución de la fuerza, entre otros. En este punto es donde entra el MAT, que ahí tienen el nombre que por supuesto viene está en inglés, ¿verdad? Eh, para el tratamiento de debilidades neuromusculares o las inhibiciones y en el entrenamiento específico, ofreciendo una revolucionaria visión de este campo. Hablamos de lo que es la activación muscular y el poder cerebral, ¿sí? Aquí viene lo interesante. Su cerebro, como cualquier otro músculo del cuerpo, juega con la activación neuro. El ejercicio destruye el cerebro, el que le dice a tu cuerpo que se repare y se fortalezca. Los dos están intrínsecamente vinculados y construir el físico de tus sueños es más que una cuestión de pura fuerza. También se trata del poder que ejerce el cerebro o el sistema nervioso central sobre todo el resto del organismo. Con eso en mente, se debe intentar considerar el desarrollo de la fuerza física como una función clave de su sistema neuromuscular, la combinación de los nervios y los músculos, o las irradiaciones nerviosas. Cuando estén alineados, estos dos sistemas pueden trabajar juntos para ayudar a lograr el resultado en el gimnasio, en el entrenamiento. Entre las técnicas de activación muscular se entiende y trata la tensión y el dolor muscular. Ustedes vieron, por cierto, paréntesis, que este señor salió mucho en los memes, ¿verdad? Esa cara, me imagino que vieron y se hizo así, re. Bueno, realmente la imagen verdadera es esta. Y lo captaron ahí, en una sesión de esa, no en aquellas macanadas de memes y eso que tenían. Así que ahí tienen el original. Cierro paréntesis. Bueno, entonces en la técnica de activación muscular se entiende y trata la tensión y el dolor muscular como una causa de un problema en el reclutamiento. Ustedes ven esa, ahí ya desapareció. Las técnicas, la tensión muscular es una respuesta en forma de protección a la debilidad muscular. Ejemplo, acá tenemos, imaginemos que uno de los músculos que ayudan a realizar la flexión de cuello se encuentra debilitado. El sistema nervioso central notará esa inestabilidad y ordenará al resto de los músculos que actúen en la flexión de cuello, que se tensen con el fin de proteger el cuello de la inestabilidad detectada. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Uno queda con el cuello duro, ¿verdad? Porque ya evita justamente, y una cuestión es como que nuestro sistema de mando envía esa señal y ahí quedamos con la famosa tortícolis, ¿sí? Pero es justamente porque todos los otros músculos que están alrededor ejercen justamente un sistema de protectividad en esa zona. ¿Qué es lo que se acostumbra y se recomienda hacer cuando notamos? Entran muchos chicos en juego el tema de las tensiones, las contracciones o ese trabajo intenso que se hizo, por ejemplo, de entrenamiento o una sobrecarga, ¿sí? Si la persona no es capaz de saber, de pisar fuerte, de hacer fuerte el apoyo, el empuje, ¿sí?
de distribuir bien el tema del peso, por más de que tengamos una barra y el peso sea en distribución igual, la tensión que ejerce o la contracción y la fuerza y la concentración que ejercemos sobre ese movimiento, ¿sí? A nivel de concentración muscular, también neuromuscular, tiene mucho que ver para que haya o no tensión, para que haya o no dolor también. Y así es que suele pasar que hay gente que les va a decir, profe, vos sabés que trabajaron, por ponerles de ejemplo, peso muerto, ¿sí? Terminan con dolor en la zona baja de la espalda, en la zona lumbar, ¿sí? Y un dolor intenso también en la zona del isquio, pero de un solo lado, ¿sí? Entonces uno dice, ahí por ejemplo se aplicó mal. Uno, rango de movimiento, ¿sí? Dos, puede ser, uno a veces ve gente que ejecuta bien el movimiento, ¿sí? Pero resulta que la tensión o donde está sobrecargando, ¿sí? Repercute más en un lado que en otro, o muchas veces se protegen, se autoprotegen porque dicen, no, yo este lado tuve luego una lesión o tengo luego una lesión y me duele más, entonces me voy a sobrecargar más de un lado. Y es ahí donde justamente ocurren estas inestabilidades que después terminan siendo contracciones, que después terminan siendo contracturas continuas y por supuesto después genera un desequilibrio a nivel de fuerza y a nivel muscular también. Entonces, cuando pasa esto, cuando está sobrecargado o tenso o contracturado una zona muscular, y más si es una zona grande, amplia, se recomienda estirar esa zona, esa musculatura. Esto es bueno en cierta medida, pero si la inestabilidad que está en el origen de la lesión no se localiza y equilibra, la musculatura se tensará de nuevo. O sea, el estiramiento te sirve para aflojar en el momento, pero yo tengo que detectar qué es lo que está pasando o qué movimiento es lo que está ocasionando o notar cuál es la zona que está debilitada y cómo puedo y qué tipo de ejercicio yo puedo hacer para compensar justamente ese desequilibrio, esa inestabilidad muscular, ¿sí? Si corregimos la debilidad que está en el origen, el cuerpo gana estabilidad y equilibrio, lo que provoca una inmediata relajación de la musculatura tensa, pues ya no es necesario que proteja la articulación donde antes existía una inestabilidad. El resultado final, por supuesto, es una mejora en la estabilidad y en la movilidad articular. Una cosa conlleva a la otra. ¿Por qué se inhibe la musculatura? Con las terapias tradicionales se puede incrementar la movilidad, aunque si la debilidad muscular persiste, el cuerpo continúa sintiendo la necesidad de protegerse y la musculatura se va a volver a tensar. Una debilidad estructural no implica necesariamente que el músculo esté débil. Ojo acá. A nivel estructural, también es posible que exista una mala comunicación entre músculo y cerebro. Ahí está también entra en juego la gente que se va al gimnasio y se va pensando en sus dilemas existenciales y en sus problemas que por supuesto muchas veces cuesta conseguir esa concentración, ¿sí? Y o casualidad era el día que teníamos que cargar un poco más o trabajar con una sobrecarga o trabajar algún método que sea más intenso y resulta ser que si no hay una buena concentración, no sale bien el movimiento, tensamos mal, terminamos trabajando totalmente otra zona, ¿sí? Y por supuesto, todo es cuestión de concentración, por eso es tan importante que uno se desconecte del mundo cuando va a entrenar y cuando tiene un objetivo realmente marcado, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, esta mala comunicación entre el músculo y el cerebro, justamente eso se llama inhibición muscular, que no precisamente es que haya una debilidad estructural, sino hay una, digámosle, una mala concentración o no hay concentración. ¿Por qué se inhibe entonces la musculatura? Puede verse a múltiples factores. Sufrir un trauma, por ejemplo, si ya tuvieron alguna lesión, si tuvieron alguna fractura o lo que sea. Estrés, ¿sí? Repetir posturas forzadas de un modo continuo o malas posturas, ¿sí? Que muchas veces no sale bien la sentadilla y el entrenador quiere que haga la sentadilla profunda y esa persona solamente puede llegar a una sentadilla media porque evidentemente no hay una buena flexibilidad, porque no hubo una buena corrección a nivel de
postural y a nivel más bien de tronco. Tiene fuerza en pierna, pero resulta que zona media es débil, ¿sí? Y todo eso ustedes saben que implica fuerza de la espalda, o sea, sentadilla no es solamente pierna. Ustedes saben que está implicado todo esas malas posturas, obligar justamente a forzar de modo continuo esas malas posturas, eso también ocurre y hace que ocurra una inhibición muscular. El exceso de actividad física o el sedentarismo, una cosa o la otra, sí, están los dos extremos, entre otros factores. Nuestro cuerpo, a tenor de lo que muchos puedan pensar, es inteligente y cuando detecta una conducta o un gesto repetitivo que puede conducir a una lesión, desconecta la musculatura que se sobreutiliza, disminuyendo su capacidad contráctil, ¿sí? Como si fuese un ordenador, por eso les decía, este es nuestro comando central, ¿sí? En todas estas situaciones, si vieron Matrix, ya saben cómo funciona, ¿verdad? En todas estas situaciones, la musculatura debe tener un descanso adecuado. De no ser así, puede producirse la inhibición de ciertos grupos musculares. Una inhibición a largo plazo puede llevar a lesiones como la artrosis, la tendinitis, la bursitis y todos los itis, las inflamaciones que vimos, ¿verdad? Si los músculos no pueden estabilizar las articulaciones de un modo adecuado, entonces habrá un desgaste excesivo en las superficies articulares, corriendo también el riesgo de sufrir artrosis. Lo mismo ocurre con el exceso de tensión prolongado. Hay un alto riesgo de sufrir tendinitis. ¿Estamos? O sea que acá está implicado músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, entre paréntesis, todo. ¿Para qué y para quiénes sirve el MAT? ¿Sí? Sirve para rehabilitación de lesiones, para deportes de alto rendimiento o para que cualquier deportista o persona evite lesionarse. O sea, ¿dónde se puede aplicar esta técnica y cómo se aplica esta técnica? Vamos a ir mirando. La activación muscular entonces es óptima para todo tipo de gente, ¿sí? Lo ideal sería no esperar a que aparezca el dolor y llevar nuestro cuerpo a revisión, como aceptaba. En este caso, el método MAT sirve para prevenir lesiones. A un deportista de competición, este método le sirve para optimizar sus acciones gracias a una mejor conexión entre músculo y sistema nervioso. Sus respuestas serán más rápidas y su acción muscular mucho más precisas y eficientes. Si sufra un daño estructural, la activación muscular ayuda a estabilizar la articulación en el correcto equilibrio neuromuscular, lo que es posible recaída. Entonces acá tenemos pasos de una sesión de activación que se dieron cuenta que necesitan, por ejemplo, el tema de las planchas. Todos los ejercicios que sean isométricos, por ejemplo, necesitan mucho de esto, ¿sí? Para poder tensar las diferentes zonas, porque si no te termina molestando otro lugar que no tiene nada que ver con la zona que estamos trabajando. Y ejercicios simples como la imagen que están viendo ustedes ahí abajo, que para mí está demasiado elevado, ¿verdad? Su pierna, pero son ejercicios justamente, estas son justamente algunos movimientos que se utilizan ya en lo que es especialistas en activación muscular tienen como principal objetivo identificar que el músculo, qué músculos son los que no se contraen como deben. Debilidad neuromuscular, siendo la tensión excesiva de otros músculos secundarios a la debilidad, mecanismos de protección de nuestro sistema nervioso central. Una sesión de activación muscular se divide en estos pasos: análisis del rango de movimiento específico, valoración de las debilidades neuromusculares y uso de las técnicas de activación muscular y entrenamiento personal, ¿sí? Esto, por supuesto, se trabaja más con deportistas de alto rendimiento, pero como vieron ahí, se puede utilizar y se puede evitar tener que llegar a esto también, ¿sí? Y hay muchos entrenadores que utilizan muchas de estas técnicas y hay específicamente ciertos movimientos, ciertos ejercicios que se utilizan para evaluar justamente y detectar dónde está la debilidad muscular. ¿Cuándo necesita incorporar el mat? Es posible que se ponga en cuclillas en la rejilla, ¿sí? O sea, sentarse, o que practique las dominadas en cada sesión, pero no llegue a ninguna parte. Incluso puede lanzarse y sentir que una pierna es más fuerte que la otra. Todos estos pueden ser signos de que sus músculos no se activan de la manera correcta para aprovechar al máximo los ejercicios. Es fácil que sus músculos se descuiden o se tensen cuando está sentado mucho tiempo. Al permanecer quieto durante largos periodos de tiempo en la misma posición, como son aquellas personas que trabajan frente a una computadora, por ejemplo, en la oficina o haciendo papeleo, o cajeros, muchos de sus músculos no realizarán la actividad que necesita y puede comenzar a debilitarse. Este tipo de estilo de vida sedentario puede llevar a una temida mala postura, donde algunos músculos se ablandan, otros trabajan horas extras para compensar, y ahí ocurre el desequilibrio. Si se siente apretado, siente debilidades en sus entrenamientos o su postura está cambiando, podría ser el momento de incorporar la activación muscular en su rutina. Ejercicios de activación muscular para transformar sus entrenamientos. ¿Cómo conseguir que funcionen en perfecta armonía? Hay dos formas entonces de maximizar el uso del sistema neuromuscular. La primera forma es aumentar la cantidad de músculos que se usa en los ejercicios.
Eso significa que hay que centrarse en los movimientos compuestos en lugar de los movimientos aislados. La segunda forma de aprovechar al máximo la relación cuerpo-cerebro es usando más la cabeza. La clave es realizar movimientos lentos, controlados, en los que concentren su mente en los músculos que están trabajando o utilizando. Esto es esencial para los ejercicios de activación muscular. El cerebro y la fuerza son una pareja hecha en el cielo, trabajando grupos más grandes de músculos y pensando realmente en lo que se está haciendo. Mientras se hace el ejercicio, se pueden maximizar los ejercicios de activación. No es nada de otro mundo que ninguno de ustedes no haya aplicado, se dan cuenta, ¿verdad? Solamente que es cuestión de resaltar que es una técnica también y por supuesto que se usa también como complemento o como ayuda para la recuperación de lesiones o debilidades o malas posturas. 10 minutos antes de empezar marca la diferencia. Es como el calentamiento previo y el estiramiento al final de la sesión, chicos. Por eso es tanta la importancia de que hagan esa parte de movilidad y que manejen esa parte también. Tomar con calma, por una vez no es necesario que realices las repeticiones como si estuvieras haciendo un entrenamiento de CrossFit, sin alta intensidad, sin movimientos que sean muy rápidos. Que cada repetición sea lenta y deliberada, apretando en la parte superior del movimiento. Piénsalo. Puede parecer una locura, pero se trata de conectar tu cerebro a tus músculos. Mientras se realizan las repeticiones, piense realmente en los músculos que está tratando de activar o de trabajar y se sorprenderá de lo mucho que sí funciona. Series y repeticiones. Trate de realizar entre 8 a 12 repeticiones en 2 series. Combine un ejercicio de activación con otro para realmente activar músculos. Mantenga los pesos bajos. Estos movimientos no se realizan con muchos pesos involucrados. Se trata de activar los músculos y desarrollarlos vendrá más adelante o más tarde. Para un circuito de activación muscular, ahí tienen justamente para que vean, tienen un link para un videito que se les voy a dejar a su cargo. Tienen acá un circuito justamente que es rodillas arriba sin impacto, 10 segundos, rotación de hombros con toalla, por ejemplo, si no tengo otro elemento de trabajo, esto se puede hacer en la misma casa, 10 segundos, sentadilla estática abajo, 10 segundos, talones atrás sin impacto, plancha lateral con apoyo de rodillas, eh, plancha lateral, 10 segundos cada lado. Rodillas arriba sin impacto, que es parecido al skipping o elevación de muslo, elevación de rodilla. Y puente lumbar, que es ese que están viendo ahí, que puede ser con altura o sin altura directamente en el suelo. ¿Está? Esta entonces es una secuencia de unos ejercicios específicos que son para activación muscular. Y acá tienen más específicamente ya la zona que se va a trabajar, ¿sí? La musculatura que se pretende activar y el tipo de movimiento que ya es con ayuda. Y ahí tienen toda la descripción de cómo, perdón, es la posición del alumno paciente. Esto ya es más pasivo, chicos, ¿sí? Porque acá es donde más, donde necesitamos ya ayuda de otra persona que nos guíe y nosotros vamos tensando y también, por supuesto, mejorando el rango de movimiento, ¿está bien? Entonces son ejercicios de activación muscular con resistencia manual, ¿sí? Sería con el entrenador. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? Acá tienen el videito para que vean y acá tienen más o menos un circuito, uno de los circuitos que se puede utilizar para activación muscular, cómo tienen que trabajarlo. Creo que es específico, nada que ya no hayan visto o que ustedes no apliquen, porque todos hacemos en algún momento. Ya una vez que agarramos el ritmo de entrenamiento, sabemos que si no estamos concentrados, evidentemente podemos ocasionar una lesión, podemos acarrear una lesión, ¿sí? Tanto nosotros como entrenadores, como cuando trabajamos ya con otra persona, también tenemos que ser capaces de poder transmitir eso y enseñarles a que puedan concentrar y a que puedan dejar las demás distracciones fuera de ese entrenamiento si quieren lograr un resultado en un tiempo indicado. Algo que quieran acotar, escucho. ¿Se entiende? ¿No se entiende?
Esto se puede usar con gente sedentaria, con gente que está en entrenamiento y por supuesto con gente que veamos que está arrancando recién o gente que tuvo alguna lesión y está en recuperación también. Hacerle perder otra vez ese miedo y volver a trabajar la zona que estuvo afectada, ¿sí? Aprender otra vez de cero. Y bueno, como nadie me dice nada, ¿quién rayó con el lapicito? Alguien que haya tocado el lapicito, por favor, usen el borrador y me borran ese de la pantalla. Se les agradece. Ahora sé que es una persona que yo pensé que eran fantasmitas, pero no, es una persona que agarra, uno de los miembros que agarra el lapicito y raya porque quieren ver para qué sirve. Para eso sirve, ¿sí? Esa rayita que tiene ahí abajo. Entrenamiento de la mujer y el ciclo menstrual. Tiene muchísimo que ver, ¿sí? Nosotras somos una cajita de sorpresas en las diferentes etapas de nuestra vida. Y eso me van a comentar las niñas. Vamos a clasificar, según Gripini, vamos a usar esta clasificación, en 3 fases el ciclo. Fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea. La fase folicular es previa a la ovulación, justo después de la menstruación. Atenti los varones para saber cómo ayudarle a las chicas cuando tengan esas rabietas de ansiedad por comerse algo dulce, algún chocolate o cuando estén adictas a querer comer carbohidratos y en qué momento podemos aprovechar más para reventarles y en qué momento tenemos que bajar un cambio, ¿sí? Entonces, la fase folicular es previa a la ovulación justo después de la menstruación, con niveles de estrógenos altos y progesterona bajo. Mayor sensibilidad a la insulina, mayor uso de glucógeno como sustrato energético y por tanto menor quema de grasa. Reducción del metabolismo. En la segunda fase, la fase ovulatoria, con altos niveles de estrógeno, ¿sí? Y progesterona bajo. Aumento de la testosterona, reducción del apetito, el metabolismo comienza a elevarse y hay mayor riesgo de lesión. Y en la fase lútea, entre la ovulación y la menstruación, hay niveles altos de estrógenos como de progesterona, aumento del apetito, el metabolismo se eleva a un 8% respecto a la fase folicular, peor sensibilidad a la insulina, perdiendo tolerancia a los carbohidratos, mayor uso de grasa como combustible. La bajada de progesterona implica menor producción de serotonina. Esto puede alterar el humor, causar irritabilidad y contribuir a los antojos. Y ahí tienen bien lindo en un periodo de 28 días, que es una fase del ciclo menstrual regular. Recordemos que cada mujer es diferente. Algunas mujeres sufrimos de muchos cólicos y dolores, que la menstruación muchas veces para nosotras es una enfermedad. Y hay mujeres que no sufren, que hacen su vida normal, pero sí o sí ocurren estos procesos justamente. Fíjense en la fase folicular, que era la primera fase. Están todos pintados, fíjense que en lila tienen los estrógenos, en verde tienen la progesterona. ¿Cómo es el comportamiento de estas hormonas durante cada fase según los días? En la fase folicular se entrena cambios de ritmo y ejercicios de fuerza. Se recomienda entrenar ejercicios o movimientos que sean con cambio de ritmo y ejercicios de fuerza. Hay alto rendimiento deportivo y se puede comer más carbohidratos, ¿sí? Fíjense cómo está en esa primera fase, cómo está el estrógeno y cómo está la progesterona. En una segunda fase, que es la ovulación, hay más rendimiento, hay que calentar bien y hay que hacer el estiramiento también. Hay menos hambre y hay más sed, ¿sí? En la fase lútea se recomienda entrenar ejercicios cardiovasculares, más facilidad para quemar grasa y moderar el consumo de hidratos de carbono. Hay menos fuerza, pero hay mayor resistencia física, ¿sí? Entonces se recomienda trabajar más por eso ejercicios cardiovasculares. En términos generales, podemos decir que la fase preovulatoria o postmenstrual, es decir, unos días antes, después de la menstruación, unos días después de la menstruación serían más favorables para el rendimiento deportivo, según el señor Corbalán. Por el contrario, durante la fase pre y menstrual se observará una disminución del tiempo de reacción, coordinación neuromuscular y destreza manual. Y ahí tienen también una tabla con cargas de entrenamiento de acuerdo con los periodos del ciclo menstrual según el señor Petrenko, ¿sí?
En la fase 1, la menstruación de 1 a 5 días, carga de entrenamiento media, dice. Nivel medio, bajo de capacidad física de trabajo, se recomiendan ejercicios como el desarrollo de la flexibilidad, evitar sesiones de trabajo muy intensos en series o intervalos. En la fase 2, que es la postmenstruación, que sería el día 6 a 12, aproximadamente para un ciclo menstrual regular, la carga de entrenamiento se puede aumento de la fuerza física y mental, desarrollo de tolerancia general, se puede trabajar fuerza máxima y hay habilidades de fuerza explosiva, velocidad, altas cargas de trabajo a alta intensidad. Fase 3, que sería la ovulación del día 13 al 15 aproximadamente, cargas de entrenamiento media otra vez, bajo nivel de capacidad física y mental, o sea que acá no hay muy buena concentración, se recomienda una reducción del volumen y la intensidad de las cargas de entrenamiento. Se continúa con el trabajo de fuerza, aprovechando el pico de testosterona, pero cuidando el entrenamiento para el registro de un mayor número de posibilidades de lesiones en esta fase, ¿sí? La fase 4, la posovulación, serían del día 16 al 24, se recomienda una carga alta en el entrenamiento, aumento gradual de la capacidad del trabajo físico, mayor desarrollo de la capacidad del trabajo aeróbico y de resistencia. Y en una fase 5, que sería la premenstruación, sería del 25 al 28, una carga de entrenamiento baja. Nivel medio de capacidad de trabajo, desarrollo de la capacidad de trabajo aeróbico, flexibilidad a una intensidad moderada o baja. Debido a los efectos premenstruales, es el mejor momento para programar una fase de descarga en el entrenamiento. Varones y mujeres y chicas de este grupo tienen que manejar esto, ¿sí? Tienen que tener conocimiento de cuándo, no es por curiosidad nomás, ay, ¿cuándo estás? No, o esperar a que la alumna les diga, profe, ¿sabes qué? Estoy en esta condición. Entonces ustedes tienen que manejar eso. Cuando ustedes programen un entrenamiento y les toque justamente una chica, ¿sí? O una señora, tienen que manejar estas fases y tienen que saber si son de ciclo regular o irregular. Y ustedes tienen que manejar estas fases justamente para poder programar el entrenamiento, ¿sí? Entonces ya les dije, nosotros somos de todo un poco en esta faceta. Petrenko, esto es específicamente para personas que entrenan programados, ya para mujeres que entrenan programados y evidentemente es para alto rendimiento más específicamente, ¿sí? Las fases del ciclo menstrual entonces participan principalmente 4 hormonas. Tenemos los estrógenos, la progesterona, la hormona estimulante del folículo que es el FSH y la hormona luteinizante que es la LH. Nos centramos entonces en 2 de ellas, los estrógenos y la progesterona, ya que son las que están más relacionadas con el entrenamiento. Días para personas regulares. Este ejemplo que vamos a utilizar acá. Aunque oscila entre 24 y 35 días, según la mujer, y un final, pero se suele empezar a contar, el primer día de la menstruación. Lo representamos de una forma lineal para que quede más claro porque hay un gráfico después. Como vemos, el ciclo se divide en 3 fases. La fase folicular temprana, van a encontrar la fase folicular tardía y la fase lútea, separadas por un periodo muy corto de 2 a 4 días en el que se produce la ovulación. En los primeros días de la fase folicular, entre 2 a 5 días. Y acá tienen la imagen. Esto lo divide de otra forma. El otro era muy sencillito, pero iba por los días. Entonces tienen las fases, abajo tienen los días, y justamente como, fíjense que el estrógeno está marcado en línea verde y la progesterona está marcado en líneas punteadas, discontinuas. ¿Estamos? ¿Qué pasa en la folicular temprana? En esta, la sensación de fatiga es alta. ¿Por qué? Estamos en el día 1 aproximadamente hasta el día 6 o 7, entonces de fatiga es alta. Ahí están bajos tanto la progesterona como los estrógenos. Del día 7 al día 12 o 13 aproximadamente está la fase folicular tardía. En este periodo de tiempo es el mejor momento de la mejor forma física, ¿sí? Mayores adaptaciones al entrenamiento, sobre todo se puede trabajar fuerza. Entonces tomen este día 7 al día 13 para una persona que sea de justamente ciclo regular, ¿sí? Se puede trabajar fuerza. Tenemos un periodo corto de ovulación. Fíjense cómo está la progesterona y cómo se comporta el estrógeno en esa fase también. Este puede ser del día 13 al 16 regularmente, o 14 al 16, ¿sí? Y tenemos el día 16, que ya sería la lútea, que ya vamos a dividir, ya entra en ese periodo también.
Del 16 al día 23 hay una peor tolerancia al esfuerzo. En esta fase premenstrual se recomienda trabajar más ejercicios aeróbicos, no sobrecargar el cuerpo, porque parece que todo duele más, que todo cansa más y que nos da mucha más hambre, ¿sí? Y después, por supuesto, empieza todo otra vez. Creo que el cuadro está muy específico y muy aplicable justamente para que tomen en cuenta, chicos. Los estrógenos entonces tienen una función anabólica, mientras que la progesterona es una hormona catabólica. Estas diferencias nos indican que existen variaciones en el rendimiento y las adaptaciones al entrenamiento. Los días previos a la menstruación y durante la menstruación los niveles hormonales son muy bajos. Esto hace que la sensación de cansancio y fatiga aumente respecto a las otras fases y que las adaptaciones a los estímulos de entrenamiento sean mínimos. Ojo, es muy importante no dejar de entrenar. Y acá yo voy a acotar algo más. No dejar de entrenar, pero muchas veces nos imposibilita, y yo me incluyo en ese grupo, ¿sí? Hay estudios que se realizan y dicen que la actividad física o el deporte ayuda a regular los cólicos, las molestias y todo lo demás, ¿sí? Pero hay casos en que evidentemente algunas hormonas están enloquecidas o unas enloquecen más que otras en cada mes. Cada mes la mujer tiene diferentes cambios, puede ser de humor, de aspecto físico, una se siente a veces destruida. Ojo, en esta fase tampoco podemos forzar porque tenemos que saber qué nivel de tolerancia tiene justamente a esa fatiga mental, porque hay dolor de cabeza, hay dolor en los senos, hay dolor en la zona lumbar, dolor en el vientre, hinchazón en las piernas, o sea, es horrible. Entonces, particularmente, en mi caso, hay un día que yo no entreno, no quiero saber nada de hacer actividad física, porque realmente ni el cuerpo, ni la cabeza, ni la mente me da, ¿sí? Ahí no hay una cuestión de MAT ni nada, de una conexión neuromuscular, no hay, no existe, ¿sí? Me desconecta totalmente. Entonces, inclusive tolerarle a la gente me cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, pongo de ejemplo que siempre conversen con sus alumnas y sepan y vean cómo son los cambios de comportamiento también en esa fase, porque uno tiene que tener esa predisposición también, porque si no te vas solamente para lesionarte o para agarrarte más rabia con gente que a lo mejor te dice algo que te molesta o te dice, ay, estás más gorda, no sé qué, y una está súper sensible, ¿verdad? Bueno, las mujeres me entenderán. Los días, y los varones traten de entendernos, por favor. Entonces, los días previos a la menstruación y durante esta, los niveles hormonales son muy bajos. Esto hace que la sensación entonces de fatiga aumente respecto a las otras fases y que las adaptaciones a estos estímulos entonces sean mínimos. Dice no dejar de entrenar, ya hicimos el paréntesis, durante la fase menstrual, la fase premenstrual, ahí borran esa parte o la final de la fase lútea, la parte final, y la menstruación, ya que el entrenamiento es un aliado para paliar o para amortiguar el síndrome premenstrual en algunos casos. Justo después de la menstruación, durante todo el resto de la fase folicular tardía y hasta la ovulación será el mejor momento donde soportará cargas más altas y se producirán los mejores o las mejores adaptaciones al entrenamiento, sobre todo si hablamos de fuerza por la acción anabólica de los estrógenos. Y ahí volvemos a justamente a nuestro gráfico. Fíjense, en la fase folicular tardía, que sería del día 7 al día 13 aproximadamente, o inclusive podemos estirar hasta el 16, ¿sí? En la fase de ovulación da diferente también. Entonces, a pesar de que los estrógenos permiten un buen estado físico y psicológico, también son los responsables de un mayor riesgo lesivo, sobre todo en los ligamentos y en concreto del ligamento cruzado anterior. Por lo que durante la fase ovulatoria se recomienda disminuir la carga. Si vieron que las fases ovulatorias son de 3 a 5 días, entonces en ese tiempo tratar de disminuir la carga. Al finalizar la ovulación podemos volver a aumentar las cargas ya que los estrógenos no estarán en el pico más alto y no habrá tanto riesgo de lesionarse. Al finalizar la fase de ovulación entramos en la fase lútea donde la progesterona será la gran protagonista. Recordemos que esta es una hormona catabólica por lo que el aprovechamiento de los entrenamientos de fuerza será un poco inferior y se podrá centrar más la atención en otras capacidades como la cardiovascular, o sea, vamos a trabajar más resistencia. Se puede realizar ejercicio físico durante la menstruación.
El estar menstruando, el estar sangrando no tiene que ser un inconveniente para la práctica de cualquier tipo de actividad física, siempre y cuando sea regular. Tenemos mujeres también que no se pueden mover mucho porque tienen, es como si fuera que se están desangrando. No les duele absolutamente nada, pero es una incomodidad horrible. Y después tenemos mujeres que les baja poquísimo y que es horrible. Pero es cierto que la pérdida de sangre menstrual acompañada de cambios hormonales, dependiendo de cada mujer, se lleva mejor o peor. Pueden tener cierta influencia positiva o negativa en la práctica deportiva. El ejercicio es un factor antiinflamatorio que nos ayuda a aliviar algunos trastornos de la menstruación, como el síndrome premenstrual, que comporta síntomas diversos como hinchazón de pecho, puntadas, cambios de humor, sensación de pesadez, retención de líquido, fealdad, granos, etcétera, ¿sí? A la hora de planificar, entonces, se debe tener en cuenta, cuanto más se individualice un entrenamiento, mejor. Dentro de nuestro macrociclo tenemos una fase de división de objetivos y en esta podemos decidir si queremos hacer A, pérdida de materia grasa, o B, ganancia de masa muscular. A, si decido hacer pérdida de materia grasa o descenso de peso, descenso de eh, adiposidad como tal, tengo que hacer obligatoriamente la primera semana de fuerza, 2 días consecutivos, ya que el trabajo cardiovascular complementado con el trabajo de fuerza es la mejor receta para la pérdida de grasa. Además, realizar entrenamiento de fuerza es muy importante para mejorar el nivel estructural e higiene postural tanto en la vida diaria como a la hora de realizar ejercicios. Por lo tanto, según lo visto anteriormente, la mejor semana para hacer fuerza es durante la fase folicular tardía. Recordemos qué día. Y ahí tienen. Del 7 al 12 o al 13. Del día 7 al día 13. ¿Ok? Que no se les olvide. Impriman el cuadrito. Entonces, cuando nuestros estrógenos están en niveles altos, si me inclino más por el entrenamiento de fuerza o si mi objetivo es ganar fuerza, ¿sí? Tengo que tener en cuenta las cargas según la fase del ciclo en la que se encuentre, siempre teniendo en cuenta que durante los días de ovulación el riesgo de lesión es mayor, a no olvidar eso. Y acá tienen otro gráfico que sería una distribución de porcentaje de carga en función del mesociclo menstrual. En la folicular temprana vieron que tenemos fatiga, que hay cansancio, que muchas veces no hay predisposición, entonces trabajar de entre 20 al 40%. En la folicular tardía, fíjense que ya acá, por ejemplo, marca ya que se puede trabajar desde el día 5, ¿sí? Al 13 se trabaja fuerte, carga, se puede trabajar fuerza máxima, del 80 al 100%. Si ustedes van a hacer, si programan un test, tomen en cuenta esto, un test de fuerza máxima. En el periodo de ovulación, el porcentaje es de 45 a 65% en volumen de carga, ¿sí? Y en la fase lútea, que sería el día 16 al 27 aproximadamente, se puede seguir trabajando entre 70 a 90%. Específico, clarito y bien dividido. ¿Cómo adaptar entonces el entrenamiento al ciclo menstrual? Acá tienen una tablita, las mujeres manejamos, los varones vayan mirando un poquito, sé que algunos varones manejan bien, ¿sí? Todos creo que tienen mamá, prima, hermana, entonces se maneja de cierta forma, ¿sí? Este ya no es un tema muy así cerrado. Fíjense el del día 1 que está enmarcado en amarillo, ¿sí? Del día 1 al 5 hay menos disposición, tanto mental como física, entonces hay que hacer ejercicios más leves. Del día 5 al 7 hay un aumento de estrógeno, ¿sí? Se puede perder grasa en este periodo de tiempo. Del día 8 al 13 tenemos que, hora de ganar músculo, ¿sí? El estrógeno está súper alto, así que hay que entrenar fuerte. Igual, el día 14 se programa, aparentemente ahí son 2, 3 días igual, de 3 a 5 días de ovulación, creo que son 3 nomás luego. Y después tenemos, por supuesto, todo el día 16 hasta el 28, otra vez, que es el periodo menos fértil, que justamente se aprovecha también para perder grasa y trabajar más ejercicios cardiovasculares también, ¿está? Tomando en cuenta el estrógeno.
Bueno, aquí tienen una distribución. A veces los varones me dicen, profe, no sé cómo distribuirles a las chicas su rutina. Esto sería ¿qué sería esto? Un microciclo de entrenamiento programado ya. Esta sería la semana de entrenamiento, ¿sí? Y ya cada sesión bien desglosado, ¿verdad? Entonces sería un micro y las sesiones. Entonces me dicen, profe, quieren trabajar solamente, ¿qué hago si todos los días quiero trabajar solamente abdomen, cola y pierna? Abdomen, cola y pierna. No quieren trabajar superior. Entonces acá tienen un esquema de sugerencia de distribución de una semana, ay Dios mío, está el perro, de una semana de rutina exclusivamente para chicas, ¿sí? Tienen la imagen de referencia, cuántas series, cuánto de descanso, cuántas repeticiones. Por supuesto, acá no hay peso. Eso ya sería muy cómodo, ¿verdad? Tienen una buena distribución. Esto sería semana 1, rutina del día lunes. El día martes, está súper específico todo y bien explicado. Día miércoles, jueves y viernes. Bien, bien clarito. Ahí tienen para complementar lo que estén haciendo o lo que estén programando. ¿Estamos? Tienen opciones de ejercicios con pesas y ejercicios, por supuesto, con el peso corporal. Y tienen métodos de trabajo en biserie también. Y no menos importante, por supuesto, el estiramiento de los músculos trabajados y el calentamiento previo. ¿Está bien? Algunos de los ejercicios en la rutina para mujeres, sí que no debemos de olvidar y tratemos de implementar, especialmente los que son de tren superior, porque si tengo el torso fuerte, bien fortalecido, las piernas soportan mucho más también. O sea, una cosa va conectada con otra, ¿sí? Entonces no podemos descompensar o desequilibrar o tener unas hermosas y fuertes piernas. Eso va a ocasionar que arriba estemos débil y por supuesto eso también ocasiona un desequilibrio en otros movimientos. Y acá siguen igual los trabajitos para lo que es tren superior con las diferentes alternativas que se puede hacer sentada, parada, con mancuernas, con barra, ¿sí? Movimientos que trabajan espalda, tríceps, hombro, movimientos que son, que se recomiendan que se haga en biseries, por ejemplo, la estocada combinada con burpees, ¿sí? Las planchas laterales, las elevaciones de cadera, las patadas, que se puede hacer con o sin máquina, ¿sí? Y acá tienen otra opción igual de series y repeticiones sin peso estipulado para también tren superior, que es lo que a veces cuesta más convencerle a las chicas. Pero tienen que explicarle que si están fuertes arriba, va a ser más fácil soportar las cargas que vamos a llevar en la espalda para poder trabajar bien las piernas. Así de sencillo. Entonces, les agradezco mucho, espero que hayan aprendido en este curso, que puedan aplicar todo lo que hayan aprendido y que sigan investigando. No se queden, como siempre les dije desde el principio, no se queden simplemente con lo que vemos aquí. 2 horas parece mucho tiempo, pero por supuesto nosotros hacemos un bosquejo general. De muchas no nos adentramos demasiado porque realmente es profundo y este es un mundo donde las cosas igual van cambiando. La base está escrita, pero las innovaciones que se deben y las adaptaciones que debemos aplicar nosotros como entrenadores ocurren día a día, ¿sí? Entonces, no pierdan la creatividad, sigan siendo pacientes y curiosos y practiquen primero en ustedes antes de llevar a otra persona. ¿Qué más? Trabajo a presentar en la siguiente clase presencial. No olvidar la batería de ejercicios sobre lesiones y su trabajo final, que es el macro, dudas a aclarar hasta el miércoles. ¿Está bien? ¿Dudas, quejas, sugerencias?
¿Algo más? Espero que haya sido de interés y que haya justamente eh, llenado sus expectativas la clase. Si faltó algo, vamos a complementar en la última clase que ustedes me van a poner como sugerencia seguramente. Siempre acepto que igual me sugieran otros temas o lo que sea. No, no estoy ajena a, como les dije, yo aprendo con ustedes, ustedes aprenden conmigo. Ni yo sé todo, ni ustedes tampoco. Entonces, de cada profesión se aprende algo y de cada persona se aprende siempre algo. ¿Está bien? Y eso, chicos, aquí parece la despedida. Espero verlos otra vez en algún otro curso conmigo y ya. De hecho, ya tengo una alumna en el otro curso de este grupo también. Lastimosamente para ti, ¿verdad, profe? Así. Espero que no pierdan el contacto y cualquier cosa igual siempre vamos a estar a la orden. ¿Está bien? Profe, de Muchas cuera, gracias, y te profe. seguí. ¿Eh? De cuera, y te seguí seguro, digo. Ahí está la otra del otro curso que ya. ¡Iu! ¡Qué pucha! Bueno, entonces, gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana y vayan terminando su trabajito, chicos. En Gracias, eso profe. estamos, profe, gracias. Gracias, buen fin de, no abusen.